Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el barómetro de la deuda social argentina. Vamos a abordar qué es este tema, cómo lo preparan, qué métodos utilizan. Bueno, ver si es una encuesta, ¿no? Mucho se habla de encuestas, hay algunas versiones distintas sobre las encuestas, incluso a veces con la celeridad o la velocidad que tienen este tipo de resultados. La idea de hoy es abordar este tema, ver cuál es su método para investigar sobre todos estos temas. Quiero presentar a quienes me acompañan hoy para hablar precisamente de esta temática que acabo de explicarles. Presento a quienes me acompañan en la mesa y comenzamos a hablar del barómetro de la deuda social argentina. Nos acompañan en este programa Dana Dasco, sociólogo e investigador, especializado en temas de hábitat, salud y subsistencia. Carolina Moreno, investigadora en temas de confianza en las instituciones, desarrollo ciudadano y vida social. Solange Rodríguez Espínola, investigadora en temas de recursos psicosociales y malestar psicológico. Y Eduardo Donza, investigador especialista en trabajo y desigualdad. Bueno, si les parece, comenzamos a definir qué es esto del barómetro de la deuda social argentina. Llevan muchos años ya estudiando esto, incluso no hemos abordado esta temática en el programa, pero me gustaría que me expliquen ustedes qué es esto de la deuda social argentina. Bueno, el barómetro de la deuda social argentina es una publicación que hacemos anualmente desde el año 2004, en el cual el programa, que es el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, realiza un relevamiento muy importante de hogares y personas en los grandes centros urbanos del país, en donde año a año vamos monitoreando toda una serie de aspectos que hacen al desarrollo humano y social. Es decir, nosotros pensamos la calidad de vida y el desarrollo humano no únicamente a partir de indicadores económicos, no creemos que sea reductible únicamente a indicadores tradicionales, por ejemplo, como ingreso per cápita o como los economistas tradicionalmente lo evalúan, sino a partir de una amplia gama de aspectos que la pensamos en dimensiones y todos estos aspectos van siendo justamente relevados año a año, lo que nos permite tener, por lo menos una vez por año, una gran fotografía de en qué situación se encuentra la sociedad argentina durante ese periodo. ¿Y cómo surgió esta idea, después de tantos años de llevarla adelante, ¿no? de hacer esta evaluación distinto a los mecanismos que se usan tradicionalmente, como vos explicabas, del tema economicista, ¿no? Si ganan tanto, viven así, o si tienen ello, o esto o aquello, van a vivir de otra forma. ¿Cómo surgió esta otra idea, ¿no? Bueno, básicamente hay que pensar que nosotros nos encuadramos dentro de un programa académico, es decir, somos investigadores formados y especializados en temáticas. Esto es un equipo interdisciplinario con sociólogos, politólogos, psicólogos, economistas, lo que nos permite tener justamente una mirada un poco más amplia y más abarcativa que lo que tradicionalmente se tiene. Y de alguna manera esto surge a partir de dos aspectos. Por un lado, la falta en Argentina de estudios, como nosotros los llamamos, longitudinales, es decir, estudios que vayan siguiendo a lo largo del tiempo toda una serie de indicadores y de aspectos. En Argentina
hay muchas investigaciones puntuales, es decir, tal año se hace una investigación, se saca una encuesta de mayor o menor alcance, pero prácticamente no hay estudios académicos desde universidades que vayan siguiendo a lo largo del tiempo. Y por el otro lado está este otro aspecto que tiene que ver con nuestra mirada más integral, interdisciplinaria, que se basa o se apoya en el paradigma del desarrollo humano, ¿sí? Que es un paradigma superador de muchas visiones más reduccionistas, más acotadas, que primaban en el ámbito académico y también en otros ámbitos. Ahora, ¿este es un estudio exclusivo de Argentina o es un estudio traspolado de otros países y readaptado? ¿Cómo lo definimos? Se basa en antecedentes académicos y sobre todo basando en actividades de diferentes investigadores, ¿no? Es decir, cada una de las áreas está uniendo todo un conocimiento que fue generando la ciencia, ¿no? En la actualidad se está haciendo también una conexión, una interconexión entre observatorios de toda América Latina y tenemos también relación con otros estudios de Europa, ¿no? Que se realizan. Pero ustedes son el único estudio así longitudinal que hay en la Argentina con respecto a temas sociales. Con esta mirada amplia, sí, tan abarcativa, fue una idea original de la Universidad Católica Argentina que, viendo la situación del país, decidió de manera, digamos, después de muchos años de pensarlo, crear un observatorio en donde se pueda estudiar a la pobreza en un sentido amplio y no tan reduccionista como lo hacían por ahí otras consultoras o otros centros de investigación. En sentido amplio, que era lo que dijeron mis compañeros, es tomar todas las disciplinas y hacer como un estudio más interdisciplinario y no reducido o reduccionista o mirando solamente la pobreza en el sentido material, que es lo más usual, digamos. Bien, entonces ustedes ya tienen la población que van a estudiar, que son las grandes ciudades, tenían este grupo multidisciplinario, ¿y cómo se ponen de acuerdo para hacer una encuesta? ¿Cada uno participa con un sector? ¿Cómo se arma esto? Bueno, esto es un trabajo básicamente de equipo, ¿no? Es decir, esto sería imposible sin un equipo y una coordinación académica importante que de alguna forma centraliza y que este equipo justamente va trabajando mancomunadamente con el encuadre obviamente institucional en la Universidad Católica. Sería imposible, digamos, sin un encuadre institucional, sin un abordaje, una organización. Hay que tener en cuenta que, y esto mucha gente de pronto no lo sabe, para hacer un estudio de esta magnitud hay que tener no solo recursos presupuestarios, sino una gran infraestructura humana, en recursos humanos. ¿Por qué? Manejo de encuestas, de estadísticas. Exactamente, y además pensemos que nosotros hacemos el relevamiento no solo en este área metropolitana, sino que lo hacemos en distintas regiones del país. Entonces tenemos que tener un alcance nacional, lo que implica un esfuerzo considerable. Esto a partir de justamente el observatorio venía trabajando desde antes del año 2004, pero ese año comienza a hacerse este estudio, es decir, los años previos fue justamente de construcción, de armado, digamos, de proyecto, de equipos, etcétera, etcétera. En el año 2004 empieza ya a hacerse el gran relevamiento anual, que es justamente el que estamos hablando, y es un equipo que está formado también por, tenemos un núcleo central de investigadores, que son especialistas en cada uno de los temas. Tenemos la dirección académica general, que es del doctor Agustín Salvia, tenemos una directora general del observatorio, la doctora Alicia Perezón, y después tenemos todo un equipo técnico importante que es el que permite que todo el saber de pronto que circule interdisciplinario de cada uno de los investigadores se ponga de pronto en práctica. ¿Cómo es el grado de participación de la gente? ¿Tienen dificultades con eso? Con respecto a la encuesta en sí, ¿no? Y a seleccionar el grupo, que no sea un grupo sesgado, que no se direccione, a ver, para ser más práctico, ¿no? Cuando se hacen investigaciones, a veces incluso con metodología científica,
existe la dificultad de algunos vivos que, bueno, acelero la encuesta y pongo así nomás cualquier cosa. ¿Cómo hacen esa tarea? ¿Les da mucho trabajo esa supervisión? Hay diferentes instancias que son las normales de un proceso de investigación, que trabaje con encuestas. Entonces hay una primera parte que es, se realiza una muestra que es estadísticamente representativa del universo, de las diferentes áreas de las que se quiere hablar, así que ahí hay una cuestión técnica de trabajo que se llama de gabinete, es un trabajo interno. Y después hay un seguimiento de lo que es el trabajo de los encuestadores, ¿no? Ya de por sí todo lo que es hay procedimientos que son casi universales de utilización que le dan las pautas al encuestador, ¿no? La cantidad de veces que tiene que ir a una casa que le salió aleatoriamente sorteada, si no le responden, la forma de rotar otra casa, no hay toda una metodología, no hay sesgo, claro, y sistematizada. después hay una supervisión, todas las encuestas, las oficiales y las no oficiales que están bien hechas, hay una supervisión del trabajo del encuestador. Eso también es un trabajo piramidal, que hay encuestadores, hay jefes de encuestadores, jefes de campo, y hay supervisiones después directas, ¿no? Aleatoriamente se eligen así al azar los cuestionarios y se hacen llamados telefónicos posteriores de verificación de los datos, ¿no? En eso ya son pautas generalmente científicas de control de la calidad del dato. Y para terminar, por último, hay todo un trabajo de consistencia después. Nosotros mismos nos ocupamos de hacer todo un trabajo de consistencias para ver que estas respuestas sean, digamos, no las correctas, pero sí las verdaderas, y no que alguien aleatoriamente haya contestado por el entrevistado. Entonces nosotros consistimos esas encuestas O sea, las rechequean para ver si se hizo la tarea. Claro, que sean consistentes, sí, digamos, sí. claro. Incluso se le pregunta a la gente qué considera la encuesta y si estaría en condiciones de volver a hacerla a futuro, ¿no es cierto? O sea, para también tener esta condición de aceptabilidad de la encuesta, porque una persona que no está en condiciones quizá de aceptarla puede llegar a desvirtuar datos. Entonces Claro. esto también se verifica en la encuesta. ¿Y cuánta gente trabaja en esto? ¿Son muchos? Sí, somos en total, el equipo, ya aparte lo comentó Dan, Sí. establemente 17, 18. ¿sí? Eso sería el staff permanente para todos los encuestadores y las los encuestadoras. encuestadores Claro. aparte, el campo Eso- aparte eso y se el... terceriza. Claro. O sea, esto no es una encuesta que averiguan, sacan los están todo el año trabajando. No, para más esto. que todo que es una actividad académica que ya se realiza desde el año 2002, que tiene un relevamiento propio, que eso es muy importante, desde el año 2004, y que es parte de un programa, ¿no? No es una encuesta aislada, no es que hagamos solo la encuesta y después el resto del tiempo hacemos otra cosa. En realidad tenemos actividades académicas durante todo el año. Lo más importante son las publicaciones anuales que realizamos, y después hay actividades en congresos profesionales, congresos de universidades, congresos nacionales e internacionales, ¿no? Somos todos docentes universitarios también, es decir, estamos dentro de lo que se conoce como carrera académica. Bien, yo les propongo hacer un corte y vamos a ver cómo fue variando el barómetro a través de los años, ¿no? Que fueron cambiando, en qué piensan que se equivocaron, qué mejoraron, y después vamos a empezar a hablar un poco de los resultados. Ya volvemos. Ocean, obra social de encargados apuntadores marítimos, brinda la mejor atención médica a sus beneficiarios con una estructura sólida y gestionando continuamente la ampliación de los servicios. 4-941-8327. Ocean, llevamos a buen puerto su salud. Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires. Con nuestros más de 1.500 laboratorios distribuidos en la región, brindamos toda la gama de prestaciones del laboratorio clínico moderno, ofreciendo un servicio acorde con las necesidades actuales. FABA, 50 años al servicio de la sociedad. Con Urbano Salud, medicina prepaga. Con más de 10 años de experiencia y nuestro compromiso permanente con la salud, brindamos la mejor solución a las necesidades de cada beneficiario. Destinamos todos nuestros esfuerzos a brindarles la mejor cobertura médico-asistencial. Con Urbano Salud, presentes en cada etapa de su vida.
¿Necesita un servicio médico de calidad, confiable y accesible? Contamos con los mejores planes a su alcance. Nuestro principal interés es brindarle cobertura de calidad a través de una amplia red de sanatorios, clínicas, consultorios y centros de atención. Principal Plan. Hoy que podemos elegir, nosotros elegimos bien. www.principalplan.com.ar. Doc is Good, ropa de diseño para profesionales del área de salud, prendas exclusivas, originales, de calidad premium, estampas creativas para veterinarios, pediatras, odontólogos. Ahora podés elegir diseño en tu ropa de trabajo y tus regalos empresariales. Visita nuestra web www.docisgood.com. Contactanos en info@docisgood.com. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de toda esta investigación científica que ustedes me cuentan. ¿Qué aprendieron? ¿Qué cambiaron? ¿Cómo evolucionó esto? Si es que evolucionó, ¿no? Sí, hay una evolución que es en esta última edición que se inaugura toda una serie del Bicentenario, que es una ampliación muy importante en la cantidad de casos, ¿no? Casi 6.000 casos que estamos relevando, ¿no? Casi 6.000 hogares, ¿no? Por muchos esfuerzos de además algunas fundaciones y sobre todo la Universidad Católica de financiación, pudimos aumentar el campo, entonces estamos llegando a ciudades de menor tamaño, es decir, si no representaba a ciudades de más de 100.000 habitantes. Y ahora ya están en 60.000, ¿no? 60.000. Ciudades de más de 60.000 habitantes. Sí. Bueno, ¿qué conclusiones sacamos de esto? Porque acá hay distintos aspectos, ¿no?, de este interrogatorio, desde lo social, lo psicológico, la vivienda, la salud. ¿Cuáles son las conclusiones que ven ustedes con este estudio? En líneas generales uno puede decir que si uno compara la situación actual con la situación del 2004, evolucionaron, ¿no?, lo que son todos los indicadores en una forma positiva, ¿no? Estamos mejor. Estamos mejor, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre marcamos algunos puntos en los que hay que profundizar las mejoras y algunas condiciones estructurales que están realizando como un impedimento para que se siga mejorando, ¿no? Sí. Eso puede ser en línea general. Claro, entre esas condiciones lo que se destaca en este estudio son las desigualdades que son persistentes, digamos, que a pesar de que hay mejoras, hay algunos sectores que no logran mejorar o que no logran disfrutar de ese impulso que se dio después del 2001, básicamente, después de la crisis del 2001. Claro. Ahora, cuando uno dice no pueden acceder, ¿en qué sentido? ¿No tienen posibilidad, que son marginales? A ver, ¿disminuyó la pobreza Sí. y no disminuyó el marginal? ¿Eso sería un poco la idea o no es así? No, esto? puede ser que disminuyó la pobreza, pero no las desigualdades. Las desigualdades se siguen sintiendo, digamos. Hay sectores que todavía no pueden disfrutar de estas mejoras o aprovechar estas mejoras. Sí. Y cuando hablamos de estos sectores, ¿en qué sentido no pueden hacer? ¿Hablando de salud, hablando de comida, hablando de ingresos? ¿En qué sentido no pueden acceder? En ese sentido justamente es lo que, y a nosotros nos sirve una definición y una noción mucho más amplia de la pobreza, no reduciéndola únicamente a cuánto es el ingreso, digamos, per cápita en el hogar, ¿no? Puede mejorar el ingreso, pero no mejorar la accesibilidad a otras cosas. Exactamente, digamos, lo que se ha mostrado acá en Argentina y en otros países también, en Latinoamérica y otros países del mundo, es que un país puede crecer económicamente, su producto puede crecer, pero no necesariamente ese crecimiento llega a todos los sectores. Hay países que crecen y crecen más, reduciendo las brechas de desigualdad, y hay otros países que ha sido el caso clásico en Latinoamérica, en la mayoría de los países latinoamericanos, donde se ha crecido pero no se ha disminuido brechas de desigualdad. Esta definición más amplia de la pobreza a nosotros también nos permite identificar distintos grupos, ¿sí? Es decir, podemos pensar en situaciones donde hay hogares en condiciones de pobreza coyuntural, es decir, ahí sí, son hogares que tienen satisfecho toda una serie de necesidades,
pero su ingreso corriente o por una inserción laboral muy precaria o por estar ubicados en áreas urbanas marginales, como podría ser villas o asentamientos, no logran de pronto despegar y ubicarse en otra situación, ¿no? Mientras que hay otros hogares que estarían en lo que nosotros llamaríamos pobreza estructural, donde ya no tiene que ver con alguna cuestión coyuntural de ingreso, por ejemplo, quedarse momentáneamente sin trabajo o tener un ingreso insuficiente porque de pronto la inflación les comió el ingreso de ese mes, sino que son hogares y familias que acumulan privaciones, acumulan toda una serie de necesidades insatisfechas, lo que hace que les resulte mucho más difícil a ellos y a sus hijos salir de esa situación. En Argentina lo que tenemos es que es un país donde hace aproximadamente 3 décadas se instaló una porción, se instaló la pobreza estructural en una porción de la población. Cosa que antes no era tan así, ¿sí? Pero se instaló ese tipo de pobreza mucho más estructural, con un incremento en la cantidad de villas, de asentamientos, gente en situación de empleo marginal y cuyos hijos no pueden entrar al mercado formal, o sea, no solo ellos, sino tampoco sus hijos, gente que no puede acceder a instituciones educativas o a una educación que les permita lo que nosotros llamamos movilidad social ascendente. Eso se instaló en la Argentina, esa característica de la pobreza que era propia del resto de Latinoamérica, y es la pobreza que es mucho más difícil justamente erradicar o ir disminuyendo, ¿sí? Y en este sentido, ir monitoreando año a año los indicadores nos van permitiendo ver qué aspectos de pronto vamos mejorando y qué otros aspectos de pronto no se evidencian mejoras sustanciales, y también en qué medida vamos disminuyendo, como decía Carolina, las brechas, las desigualdades entre los grupos sociales, o si crecemos y al mismo tiempo se sostienen esas desigualdades. Pero cuando uno dice que disminuyó esto, ¿ha disminuido esta gente en estas condiciones de falta de accesibilidad o eso está más o menos igual? En líneas generales, ¿no? Porque esto sí confunde un poco. En líneas generales hubo una reducción de la pobreza, tanto coyuntural como estructural. Es decir, nuestros indicadores, cuando vamos monitoreando la situación de la vivienda, el acceso a agua potable, el acceso a educación, el tema del trabajo en blanco, se ha reducido, es decir, ha mejorado, los indicadores en general han mejorado. Hay que tener claro el punto de partida, ¿no? Claro. Bueno, estamos hablando del piso que fue el 2001. Por eso, también la recuperación partiendo de un punto de partida tan bajo es, digamos, más esperable o esperada en un país que tiene crecimiento o tiene digamos que se está vivenciando un crecimiento año a año económico. Claro. Sería gravísimo que no se pueda ver una mejora en los indicadores si partiendo de una base, digamos, tan baja. Pero si uno lo compara, pero antes estudios de esa época, la encuesta permanente de hogares, cuando uno utiliza los datos de la encuesta oficial, de la encuesta permanente de hogares, muchos niveles de ingreso y todo están en niveles similares a principios de la década del 90. Es decir, que la recuperación siempre depende, como decía Carolina, del punto donde uno ponga el cero de comparación, ¿no? Cuando uno analiza una serie larga de la década del 90, que fueron cambios estructurales muy grandes en Argentina, y la primera década del 2000, ahí ve que los niveles de ingresos por equivalente adulto, que es la forma de medir las necesidades de consumo de la población, están en los mismos niveles del principio de la década del 90. ¿no? Ahora, si uno compara la medición nuestra, 2004-2010, sí, ahí sí que hay un desarrollo muy importante. Bien, cuando ustedes hacen este tipo de encuestas y lo asocian, no lo hacen un tema asociado a la política, ¿no? No tiene mucho que ver la política con esto, porque del 2004 ahora hubo distintos, bueno, en este caso no, pero hubo distintos participantes, porque esto no es una encuesta, es una encuesta nacional en distintas provincias, con distintos matices y distintos partidos políticos. Esto es un programa académico que utiliza las formas de medición y todas las técnicas de relevamiento aprobadas y convalidadas científicamente por toda la comunidad científica. Pero yo me refería a esto porque ustedes son consultados con respecto a este tema, cómo abordarlo. ¿Tienen soluciones o solo hacen un diagnóstico del problema, ¿no? A ver si es clara, por eso confundo la pregunta.
Cuando uno ve esta desigualdad, ¿esto tiene más que ver con la economía, tiene más que ver con la educación, tiene que ver con la historia de cómo llegó esa familia a ese lugar? Para abordarlo una solución, ¿no? ¿Cómo lo leen ustedes? O si tienen o no este trabajo hecho. Sí, nosotros hacemos un diagnóstico importante, ¿no? Es esa fotografía que vamos monitoreando. Claro. Y vamos apuntando, digamos, cuáles son los aspectos más importantes, relevantes que nosotros nos creemos que son los que estarían faltando o que de alguna forma hay que seguir profundizando. Ahora, básicamente es un estudio científico, académico, y como todo estudio lo que hace es relevar en qué situación estamos. A partir de eso escribimos estos informes, presentamos en congresos y dentro de este diagnóstico que nosotros hacemos, nosotros podemos a lo sumo apuntar, digamos, algunas líneas, es decir, parecería importante, por ejemplo, avanzar o ampliar ciertas cuestiones en lo que es la política habitacional o de pronto el tema del empleo. Señalamos, todavía queda una porción importante de trabajadores en situación de empleo de pronto no registrado, o también en la dimensión psicológica o en la dimensión institucional. Ahora, como académicos nosotros podemos hacer el diagnóstico, apuntar algunas direcciones o algunos nortes hacia dónde rumbear, pero después ya está en manos de quien ejecuta. De quien ejecuta. Es decir, ¿no? Las políticas de intervención no son propias del programa, del observatorio. Sí es de evaluación, sí es de diagnóstico, como decía. Debería de ser un órgano de consulta. Exacto, esa es la idea. ¿Y lo es? Sí. ¿Los consultan los distintos políticos para No sé si políticos, pero sí, digamos... Bueno, los que conducen me refiero, claro, ¿no? La gente que está en función de aplicar políticas de intervención, porque quizás hay muchas ONG que no están dentro de partidos políticos y que también les sirven y son consultadas de manera también habitual. ¿Y ustedes cuando dicen que hubo mejorías, lo ven en distintos rubros o por ejemplo en salud? ¿Se mejoró la accesibilidad a la salud, que es un problema bastante grave que tienen los argentinos? No, a ver, el tema de la accesibilidad a la salud y el sistema de salud en sí mismo en Argentina es un tema en sí mismo. Es decir, Argentina Argentina estructuró hace varias décadas una forma de funcionamiento del sistema de salud compartimentado y dividido. Y cuando tenían trabajo todos también, ¿no? Y que de alguna forma funcionaba eso cuando había pleno empleo, una situación de pleno empleo. Bueno, la gran parte de la población era recepcionada y atendida por las obras sociales. Y el sistema público básicamente tenía una función secundaria de recepcionar a aquellos que no quedaban, aquellos y a sus familias de aquellos que no quedaban en el sistema en blanco, no estaban registrados con aportes, ¿sí? Ese sistema, si bien no era, bajo un punto de vista, muchos sanitaristas proponen, no era el ideal, es decir, no era un sistema nacional de salud al estilo europeo, por ejemplo, de todas formas funcionaba, es decir, de alguna forma el mecanismo funcionaba. Ahora, cuando en la Argentina cambian las condiciones estructurales del empleo, cambia estructuralmente la sociedad, ese sistema de alguna forma hace agua y el sistema sigue igual, es decir, no hubo una reforma del sistema que pudiera dar respuesta a esto. Entonces lo que tenemos es un sistema de alguna forma compartimentado, dividido como en grandes subsectores, y cada uno va atendiendo a sus poblaciones estables, relativamente estables. De alguna forma ahora el sistema público pudo alivianar un poco la presión que tenía porque, bueno, hubo un incremento del empleo registrado a partir, por lo menos, del primer año que medimos nosotros. Pero si uno tiene que pensar estructuralmente, ¿hubo cambios? Bueno, no hubo cambios, no hubo una reforma. Bien, vamos a hacer un nuevo corte y después vamos a hablar de cómo está el país, si es más o menos uniforme o hay distintos sectores con distintos problemas de accesibilidad. Ya venimos. Bueno, estamos en presencia de un estudio nacional, ¿no? ¿Hay diferencias entre las provincias o está más o menos uniforme esto?
Por regiones nosotros identificamos, ¿no? A ver, por y regiones, depende, sí. claro, también a veces no tanto por provincias, sino por estratos sociales. Ahí es la profundización del estudio, ¿no? Claro. Como A igualdad de estratos sociales, más o menos parecido en todo el país, es bastante sería. homogéneo, claro. Lo Sí, que hay sí, es sí. distinta cantidad de participantes de diferentes estratos en cada región. Según Puede la haber más región, pobres claro. y llama más la atención. Pero si uno Claro. hace una medición, es más o menos parejo en El todos lados, comportamiento es porcentual. bastante similar, claro, de cada uno de los estratos sociales. ¿Y las regiones más comprometidas del país, dónde las tenemos? Y bueno, casi siempre son las tradicionales, el NOA, El conurbano por toda la el conurbano con la profundización en algunos bolsones de pobreza y en algunos asentamientos, y también el NOA, ¿no? Bien. Y como conclusiones a grandes rasgos, por lo que veo, esto no solo se arregla por un tema económico, es un tema de accesibilidad, de educación, un montón de factores que hay que abordar para tratar de ir solucionando esto. Sí, así como el equipo nuestro es multidisciplinario, no hay una solución que sea generalizada, ¿no? Entonces hay que ver los problemas que muchas veces repercuten desde diferentes ámbitos, ¿no? Claro, esto explica por qué a veces mejoran las economías y las situaciones a veces Claro. no siguen. No es un error en la política, por ahí es un error en cómo se abordaron estos temas, sería un poco la idea. Una visión integral tiene que ser. Un poco la idea del observatorio en sí es en un mismo relevamiento y en mismos equipos tener equipos multidisciplinarios con una visión integral de los problemas. Hay un tema que, bueno, todos ustedes saben lo que es la psicología. Ahora, cuando hablamos de psicología social, ¿de qué estamos hablando, no? Uno asocia más la psicología a un tema personal de cada uno. ¿Qué es esto? Sí, es la psicología aplicada a temas sociales, ¿no es cierto? Lo que sucede es que quizás en la Argentina hay pocas investigaciones de este tipo, creo que son casi la única, que aborda temas con características digamos, de todo lo que tiene que ver con lo que nos está diciendo cuál es el contexto emocional de la gente, que no esté marcado, digamos, con alguna tendencia. Y que en la Argentina no hay mucha investigación en psicología. Recién está avanzando y suele ser a través de instituciones educativas. Lo agradable de trabajar, digamos, en un equipo donde podemos ver visiones no solo desde lo psicológico, es cómo se van integrando estas condiciones y se suelen ver estas diferencias, estas brechas, estas condiciones psicológicas a la par de cuestiones económicas y laborales también. Entonces, bueno, es lo que nos vuelve a decir que el observatorio está enmarcado dentro de un contexto totalmente apropiado, que es observar estas cuestiones que suman lo psicológico y social y las formas de vida de la gente, las formas de pensar, el contexto también político, a un bienestar que hace a la persona, a un bienestar interior, a un bienestar que va más allá de el sustento, el ingreso económico, como decían. Ahora, en este componente psicológico-social, ¿qué influyen? ¿Factores externos que los van cambiando? ¿Qué hablamos? ¿De inseguridad, de falta? ¿Eso afecta psicológicamente a los distintos grupos? ¿Es un poco esto la idea del estudio? Sí, sin duda, pero donde más creo que pasa es por estas diferencias en cuanto a la accesibilidad de determinados aspectos que tienen que ver con la salud, con las formas de vida, es decir, estamos viviendo en un lugar donde somos 10 personas en un espacio de 4x6, sin duda va a cambiar las relaciones con los que estamos viviendo, las relaciones con los vecinos, sin duda va a cambiar las formas también de percibirse uno mismo en ese contexto, digo, percibirse en situaciones emocionales, claro. ¿no? Hay otro tema que es la credibilidad institucional. ¿Cómo estamos con respecto a esto? Bueno, ¿por qué es importante, digamos, que la gente pueda, o los ciudadanos o la ciudadanía pueda confiar en las instituciones? Parte de una concepción o de una noción de una democracia sana es tener instituciones fuertes y confiables. Por eso también este estudio hace un análisis del grado de confianza y de aceptabilidad que tienen las instituciones, tanto las instituciones de la democracia, las instituciones políticas, como las instituciones de representación de intereses y las instituciones de la sociedad civil. Haciendo una comparación,
Las instituciones de gobierno, ya sea el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, son las instituciones que, comparativamente con las de la sociedad civil, tienen o registran un menor grado de confianza. Es interesante ver cómo esta confianza fue cambiando en el tiempo. En el 2004 era muy baja la confianza en las instituciones de gobierno, se ve una gran mejoría que termina, por decirlo de alguna manera, en el 2007-2008, donde después empieza a caer un poquito la confianza, pero se mantiene a niveles bastante superiores, no aceptables, porque el grado de confianza en el gobierno no supera el 30%, después en la justicia no supera el 20%, y el Congreso, que es digamos, la institución de gobierno que peores resultados registra. ¿El Congreso? Sí, no supera el 16% la confianza. O sea que está muy grave la imagen. Y mucho más grave si analizamos las instituciones de representación de intereses. Los sindicatos no tienen más de 9% de aceptabilidad, y cae a los movimientos piqueteros, siendo también una institución que debería representar ciertos intereses de ciertos sectores, no supera el 4% de confianza, con lo cual es muy baja. Analizando otras instituciones de diferentes características que no están tan asociadas a estas funciones de representación de intereses o de regulación, como las instituciones de la sociedad civil, esta confianza aumenta. La confianza en la Iglesia, la confianza en ONGs, en Cáritas, registra niveles superiores al 50%. Mismo la confianza en los medios de comunicación, que se mantiene en niveles superiores al 40%, digamos. Son instituciones que mantienen niveles superiores de confianza con respecto a las otras. Y esto ustedes lo vinieron viendo también desde el año 2004. Sí. O sea que algunos deben haber bajado y otros subieron, y viceversa. Claramente. En general, todas las instituciones mejoraron del 2004 al 2007. El 2007 es como un año medio crítico, comienza a haber una disminución de estas mejoras, no para llegar a los niveles de 2004, pero sí hay como una reducción en estas mejoras, y sí se vio una cierta mejora en el último año en materia de confianza en las instituciones de gobierno. Las instituciones de representación tienen niveles muy bajos en todas las mediciones, porque si no llegan al 10%, digamos, los cambios no han sido significativos, y sí las instituciones de la sociedad civil han mejorado en términos generales los niveles de confianza, con una leve excepción que es la de los medios de comunicación, que va fluctuando, digamos. Ahora, los sindicatos no subieron su imagen, pese a que, si uno compara la actividad sindical durante el periodo menemista, ¿no?, donde prácticamente no había sindicatos, ahora han participado mucho en paritarias y eso, y así todo no mejoran su imagen. Del 2004 ahora sí mejoran, pero no de la misma manera que mejoran las instituciones de gobierno. No, los sindicatos llegan al 9%. El 9%. 4% los movimientos piqueteros, que las instituciones de representación son los que menos confianza obtienen. Asociado con esto, los niveles de participación política y social en nuestro país son muy bajos, y esto también habla de como una debilidad en materia de institucional. Se ve como una ciudadanía poco confiada y poco participativa también, ¿no? Claro. Esas son las conclusiones principales a las que arriba este. O sea, desconfiados pero sin participar. Claro. Sí. Complicado para solucionarlo, ¿no? Sin participación es bastante complicado, sí. Bueno, mercado de trabajo. Bueno, actualmente todavía no se pudieron superar algo que nosotros denominamos heterogeneidad estructural en la parte productiva, que empezó a marcarse fuertemente en la década del 90, ¿no? A raíz de la desregulación del mercado de trabajo, las medidas económicas neoliberales, se generó una heterogeneidad, ¿no?, en las posibilidades de inserciones laborales que tienen las personas. Desde el año 2004 en adelante hasta el 2010 mejoró mucho, pero todavía quedan sectores, que es más o menos el 11% de la población económicamente activa, que están trabajando solamente en un subempleo inestable, es decir, haciendo changas, teniendo como ingreso solamente planes sociales o algunas actividades cercanas a la mendicidad, como puede ser limpiar vidrios o vender o venta callejera de muy baja productividad.
¿no? Eso lo que aparece como un núcleo duro, ¿no? Eso es lo más serio que está apareciendo en el mercado de trabajo, ¿no? Fruto de que algunos se pueden insertar en un mercado de alta productividad que paga buenos salarios, donde hay competitividad, y otros quedan relegados, ¿no? Y en la medida en que se vaya consolidando ese núcleo duro de personas, que muchos son jóvenes, van perdiendo empleabilidad y posibilidades de inserción, ¿no? Yo diría que es el tema del trabajo, estas características que Eduardo narra son casi una de las bases estructurantes, o yo diría es uno de los núcleos y problemas, digamos, centrales a resolver, digamos. Y es uno de los problemas a partir de los que después surgen otros problemas, es decir, alguien que está sin trabajo en blanco, de pronto no tiene aporte jubilatorio, después no se puede jubilar, no tiene obra social, sus hijos no tienen obra social. Tiene que empezar a desembolsar más dinero en otras cuestiones. Es decir, uno de los elementos, yo diría que la pobreza en Argentina y también la marginalidad se estructura en base principalmente a 2, 3 cosas fundamentales. Uno es el tema del trabajo, otro es el tema educativo y otro es el tema netamente de la vivienda, digamos, otro de los déficits, digamos, históricos. Planteando de alguna forma políticas de Estado a mediano y largo plazo tendientes a resolver estas cuestiones, como que muchos de los problemas actuales se irían obviamente alivianando, ¿no? Y de alguna forma desanudando eso que se armó en su momento. Pues por razones de tiempo y así rápidamente, no es fácil abordar este tema, ¿no? Se habla mucho de la relación entre pobreza y droga y desestructuración social. ¿Esto es así? ¿Ustedes lo ven en estas encuestas? ¿O no tiene mucho que ver? Sí, ahí hay que ya pasar del término de pobreza a marginalidad, ¿no? Sí. Como muchas veces uno usa genéricamente el término pobreza, pero no necesariamente la pobreza lleva a la situación de escenarios, digamos, donde de narcotráfico, de consumo de drogas o de delitos, digamos, contra la propiedad, sino que uno tiene que hablar de marginalidad y exclusión social, es decir, hay situaciones de pobreza donde hay gente que, en general, gente que trabaja, gente que estudia, ¿no? Y después, pobreza con dignidad, ¿no? Otro es un tema, ¿no? Sí, y después está la otra situación que tiene que ver más que nada con una especie de desenganche social, es decir, no solo pobre, y podría hasta ser no pobre, sino que por distintos mecanismos cierta persona, cierta familia, cierto hogar o un grupo va siendo desenganchado de toda una red social de justamente de socialización, de participación, de inclusión. Y va un grupo de ilegalidad que no tiene mucho y a eso lo llama, claro, eso lo vamos a llamar situación de exclusión o de marginalidad. Y ahí empiezan a aparecer todo este tipo de escenarios o este tipo de situaciones, ¿no? Sí, pero muchas veces se asocia solo la droga a los sectores más relegados sociales. La droga hay en todos lados. Claro, Sí, ¿no? Entonces la exclusión es el problema cuando se van sumando desigualdades. Bien, ¿y ustedes este tema de la drogadicción también lo evalúan o es un tema que no está dentro de la encuesta por ahora? Desde el punto de vista de salud y cómo afecta... Como una parte de la salud. Claro. Bueno, sí. No, que es por justamente ser este paradigma del desarrollo humano tan amplio, ¿no? Y con tantas dimensiones, nosotros lo que vamos haciendo es, bueno, tomando algunos de los aspectos y siempre después está la posibilidad de ampliar más. De hecho, nosotros año a año vamos monitoreando nuestro propio trabajo y evaluando, es decir, lo que nos permite justamente es ver qué indicadores funcionaron, qué no. Lo importante es esto, nosotros salimos a campo, ¿no? A ir a hacer estas encuestas una vez por año, a hacer este gran estudio. Y en esa situación es la única oportunidad y es la que nos tiene que dar la información más sustanciosa posible para después el resto del año seguir trabajando, investigando, profundizando. Y hay muchos temas que hoy en día relevamos que de pronto en su origen no relevamos y después empezaron a tomar más importancia. Hay otros que nos dimos cuenta que tal vez no eran tan sustanciosos o que tal vez están saldados para lo que es la investigación o las metas de la investigación. Bueno, como toda investigación va madurando. Hacemos la última pausa, ¿les parece? Ya venimos.
Bueno, vamos a tener que hacer un cierre de este enorme estudio que ustedes han explicado en este rato y me gustaría escuchar un concepto de cierre de cada uno de ustedes sobre esta temática. Bueno, a ver, por un lado uno podría pensar en, mirando retrospectivamente y hacia adelante, ¿no? En paralelo, uno diría se avanzó en dimensiones materiales de vida de la población, como la vivienda, el hábitat, lo urbano. Se avanzó bastante, de forma significativa durante estos años, pero aún quedan muchas cosas por hacer y profundizar. Uno dice, Argentina es un país netamente urbano, el 92% de la población hoy en día vive en ciudades de Argentina. 92%. 92%, según el último censo, y es un país que ya lleva 150 años de urbanización. Entonces, uno podría pedir un poco más en cuanto a acceso a agua potable, a cloacas, a pavimento, es decir, a vivienda misma, ¿sí? A construcción de espacios urbanos. Se ha hecho bastante, pero queda todavía mucho por hacer, ¿verdad? Bien, gracias. Sí, yo lo que quería comentar es, bueno, esta importancia de que en todo lo que es el ser humano, los modos de relación con los demás, las formas de sentirse uno mismo, el estado emocional, ¿no? Que en el observatorio lo venimos viendo en forma continua cómo estas diferencias se siguen marcando a menores recursos, a menor educación, y que creo que es algo en lo que tenemos que enfocarnos, ¿no es cierto? Porque el bienestar y las ganas de hacer cosas y las ganas de mejorar y de sentirnos bien internamente va a ser también que cambien otros aspectos que tienen que ver con el contexto en el que vivimos, que tienen que ver con nuestra área laboral también. Bien, gracias. Desde el punto de vista del mercado de trabajo, ¿no? Si bien la mejora es importante, es significativa, la heterogeneidad estructural que se generó en la década del 90 todavía no se pudo salvar. Quedan vastos sectores de la población afuera de lo que es un empleo de calidad, un trabajo decente, como lo denomina la OIT, y que no es fácil la solución, ¿no? Sino que se toman algunas medidas de las políticas de empleo en un sentido correcto, pero hay que profundizarlas más, hay que también se focaliza también en cada una de las problemáticas de los trabajadores y de los desocupados. También es muy importante apoyar todas las actividades de los microemprendedores, porque no todas las personas van a poder acceder a un trabajo en relación de dependencia. Desde el punto de vista de la seguridad social, fue muy importante el aumento del porcentaje de la cantidad de adultos mayores en edad de jubilarse, que ya están jubilados, ¿no? por la moratoria. Sin esa previsión. La previsión fue muy importante, se pasó de un 70% de los adultos mayores cubiertos a casi más del 95%. Y también la asignación universal por hijo, que fue una forma bastante eficiente, aunque hay que profundizarla y extenderla mucho más, pero fue muy eficiente, de transmitir recursos directamente desde el Estado a las personas que no pueden acceder a un trabajo, que sería lo lógico que obtengan los ingresos para vivir a través de un trabajo, pero el desarrollo del sistema de seguridad social en ese sentido fue un alivio para muchos sectores. Gracias. Bueno, y para terminar, lo que yo quería comentar es que yo considero que estas desigualdades estructurales y esta búsqueda de desarrollo humano y social en la que la Argentina se tiene que plantear de cara al bicentenario, el desafío institucional es poder lograr que la ciudadanía conjuntamente pueda ser convocada para un proyecto común de nación que logre superar estos desafíos. Y esto se puede lograr o se puede llegar a mejorar con un fortalecimiento de las instituciones ciudadanas, instituciones que puedan dar respuesta a la ciudadanía, respuesta a sus problemas, y de esta manera lograr ser más confiables, y una mayor participación, convocando a la ciudadanía a participar en grupos sociales, en instituciones,
para que la ciudadanía misma se vea comprometida también a apoyar esta búsqueda hacia un mayor desarrollo, ¿no? Y esta búsqueda hacia un proyecto común de nación. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes el tiempo que me han brindado, poder haber profundizado en este tema. Me parece que es un tema que vale la pena haberlo abordado con tanto tiempo. Yo vengo siguiendo el trabajo que realizan ustedes desde la primera vez, ya hace casi 8 años, ¿no?, que están con este barómetro de la deuda social. Creo que es el estudio más importante que hay en la Argentina con respecto a esta temática. Es un estudio que no tiene nada que ver con partidos políticos, ni con elecciones, ni con momentos. No se hace este estudio. Justo me parece que tuvieron, bueno, no la mala suerte, ustedes tienen un sistema. Coincidieron las elecciones de este año con la salida de este trabajo que no tiene mucho que ver. Y por ahí son más cautelosos muchos colegas en hablar de esto porque creemos que es un tema eleccionario. Yo sé que este no es un tema eleccionario, es un tema de cómo está la Argentina, es un monitoreo que cuando uno piensa científicamente es muy difícil abordar situaciones. Médicamente hablando, es muy difícil aplicar un tratamiento si no tenemos diagnóstico. Esto es un diagnóstico, antes era fotográfico, ahora ya podemos decir que es una película de lo que va pasando en el país, de suma utilidad. Creo que vale la pena que todos los dirigentes